Hola amigos de Life and Style, bienvenidos a esta mesa redonda para hablar de un tema que como título nos es muy importante y a nivel industria también. Hoy vamos a tener una charla acerca del lujo. Estoy acompañado en esta mesa por 4 mujeres a las que admiro, con las que he tenido la oportunidad de colaborar en distintos momentos. Tenemos a Andrea Morelli, vicepresidenta de Marketing y de Tarjetas de Servicios de American Express. A Thalía Castro, directora de Marketing y de Relaciones Públicas de Mercedes-Benz. A Itziar Carracedo, directora de Relaciones Públicas de Chanel México. Y a Cecilia Vilches, Marketing Director Parfums Christian Dior. Y estoy muy contento de tenerlas en este set increíble que es Casa Polanco, que nos abrió las puertas para hoy poder hacer esta reunión. Quiero comenzar poniendo un par de datos sobre la mesa que creo que van a abrir esta conversación. Venimos saliendo de una pandemia y en 2020 la economía global se contrajo un 3% y la industria de lujo redujo su valor en un 14% según Euromonitor. Pero afortunadamente, en 2022 los signos de recuperación están ahí. Se estima, Boston Consulting Group estima que a partir de 2022 y hasta 2026 la industria de lujo va a crecer cada año un 6% y que en 2026 va a alcanzar un valor de 494,000 millones de euros. ¿En qué o en dónde está parada la industria de lujo en este momento? Nosotros vimos en el punto más bajo de la pandemia viajes y entretenimiento a un 20% de facturación versus prepandemia. Imagínate, las aerolíneas fueron las más afectadas, ¿no? Y tardaron un año, 18 meses, a tu punto que estás viendo datos ya de 2022. Y cuando nosotros miramos ya un consumo de lujo, ya de retail, por ejemplo, también se contrajo en sus 20% de lo que hacían antes de pandemia, en 2019, pero llegaron nuevamente a 100% en 4 meses. Sí. Es impresionante. La aceleración, lo que pasó fue la más rápida a apuntarse y acelerarse, ¿no? Y eso habla mucho del potencial que tiene esta industria para llegar a estos puntos. Bueno, pero antes de entrar en materia, ¿les parece si cenamos? Sí, claro. Adelante. Sí, yo creo que tienes mucha razón, Andrea. Y bueno, más bien retomando, Pedro, un poco lo que dijiste al principio, es como, creo que no hay antecedentes de esto, ¿no? Entonces creo que todos estamos aprendiendo un poco sobre la marcha. Creo que los patrones de consumo cambiaron y, como dices, a lo mejor en el mundo del lujo fue como el más resiliente, pero como que todos estamos viendo cómo cada industria sobrevivió, ¿no? Entonces siento que todo lo que veníamos de años de, ¿no?, crecimientos, de tendencias, de todo, es que todo cambió. Entonces volvemos como un poco a empezar, pero desde otro punto, como tú dices. Y empezamos ahora con un consumidor diferente, ¿no? Con nuevas deseos, con nuevas formas, ¿no?, de vivir, con nuevos gustos adquiridos, con cosas que ya dejó atrás. Han salido en sus comentarios temas que me parecen interesantísimos. Punto número 1, creo que una manera de ver el momento histórico que nos tocó vivir, complicadísimo, era que justo en unos años íbamos a poder contarle a los que vienen detrás qué pasó durante una pandemia que paralizó al mundo, que nos encerró en nuestras casas y que nos cambió los planes de absolutamente todo, ¿no? Personales, profesionales, empresariales. Eso lo comentábamos, ¿no? Ceci, tú que también has trabajado en la industria de la hospitalidad, de lujo. No sé si nos puedas también compartir un poquito de esto, ¿no? De cómo fue reaccionar a algo que estaba pasando en todo el mundo. Digamos, lo interesante de la pandemia como marca ha sido siempre pensamos en el cliente, pero volver a repensar un poco en el cliente y en sus necesidades, ¿no? Y evidentemente con la pandemia todo cambió, o sea, lo que él busca, lo que espera al consumir un producto de lujo era totalmente diferente, pero hemos ido pues viendo oportunidades de reconectar justo con ese consumidor que después de transformarse en la pandemia buscaba un lujo mucho más íntimo, mucho más personal, buscaba realmente ofrecerse experiencia, estos momentos para él como de
de self-care, ¿no? De que este apapacho que necesitas, ¿no? Después de una época tan complicada como la pandemia. Entonces realmente fue como repensar todo. Hay un antes de la pandemia y un después de la pandemia para todos. ¿Cuáles creen que son los paradigmas que se transformaron? Al final de cuentas también creo que la industria de lujo tiene cimientos muy fuertes o pilares muy fuertes en ciertos temas que se mantuvieron, ¿no? El legado, la historia, pero seguramente hubo cosas que cambiaron y que seguramente desde sus marcas y desde sus empresas se vivieron de modo distinto. Creo que para nosotros la pandemia sí fue, no quiero decir un parteaguas, pero sí fue un stop para decir tenemos que transformarnos y tenemos que pensar no nada más en nosotros como marca, sino qué estamos invirtiendo y haciendo en este planeta, en este mundo, qué le estamos ofreciendo al cliente y cómo tenemos que transformarnos, ¿no? Entonces, para nosotros el tema de electromovilidad fue algo que surgió a partir de la pandemia, ¿no? Okay. Que es algo muy, muy drástico. O sea, hablamos que para finales de la década todo nuestro portafolio iba a ser eléctrico, ¿no? El tema de la sustentabilidad definitivamente es algo que todas las marcas de lujo creo que llevan en el ADN, o sea, es parte del lujo, pero la pandemia llegó a acelerar este fenómeno y creo que hoy en día, seguramente traes data un poco más específica, pero me atrevería a decir que, no sé, bueno, al menos la mayoría de los clientes consumidores de lujo es uno de los principales drivers de compra, de decisión de compra. Este tema de la sustentabilidad, de responsabilidad, realmente consumir una marca que comparta tus valores, que tome acciones sociales con el medio ambiente, con el planeta, creo que realmente es algo que ha sido lo más fuerte, ¿no? Que de las cosas, digamos, al menos positivas que nos ha dejado la pandemia. Y yo creo que la forma, esta transformación de las empresas y este sentimiento, este valor, creo que vino ya desde un lugar mucho más donde nosotros como empresas y a los consumidores se generó un sentimiento de empatía. Tuvimos que replantear todo, desde toda la propuesta de valor que vas a uno, cómo te reinventas en tan poco tiempo, ¿no? Hablando como un consumidor tan exigente que en este momento requería esta empatía. Y dinámico. Que te cambiaba a cada... Iba día a día, ¿no? Claro. Semana a semana. Todos los días cambiaba algo. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, entonces no sabíamos ese camino, vas, y no sabíamos a dónde íbamos a llegar. No sabíamos. Entonces, era como analizar tus datos y tu cliente, estar en constante... Y todo el tiempo estar adaptando. Bueno, entonces para nosotros tener que reinventarnos a todo el tiempo en la industria fue un proceso interesante, pero eso lo que generó es esta cercanía con la empatía. Y hoy estos clientes de lujo están diciendo, ¿sabes qué? Tocaste mi bien más precioso, que fue mi salud. Entonces ahora yo estoy replanteando todo. Estoy replanteando, cómo yo puedo contribuir con el medio ambiente, cómo yo puedo contribuir con mi sociedad, con el comercio local, cómo yo llevo parte en esto. Esto me lleva un poco al punto, de nuevo, las marcas de lujo que tienen estándares globales de imagen, ¿no? O sea, que tienen que mantener una imagen global, pero que al mismo tiempo tienen que, pues, apoyar a sus mercados locales y muchas veces tropicalizar sus propuestas para adaptarse a las necesidades o a los gustos que pueden variar respecto a lo que a nivel global se establece. ¿Esto cómo se logra? Por lo menos yo sentí una empatía inmensa, digo, llevaba poco tiempo en la compañía, a lo mejor no tenía como todo el pulso, pero de lo poco que llevaba ese momento fue como, haz lo que tengas que hacer, cómo te podemos apoyar, o sea, como que creo que también, por lo menos de mi parte, hubo como una apertura, a lo mejor como dices que si son empresas como muy globales, muy rígidas, ¿no? Con lineamientos, fue como, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo te podemos apoyar? Y obviamente, bueno, pues sí, a la gente que trabajaba, también una como absoluto, primero es las personas y después es el negocio, y eso creo que es algo que se valora mucho, por lo menos lo sentimos nosotros así. Ya los valores cada vez más son globales, ¿no? Estábamos hablando de sustentabilidad o de una responsabilidad social y creo que cada vez más
eso se está dando en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier sociedad. Y a partir de este valor, también lo que se está discutiendo mucho es el tema de inclusión y diversidad. En México tenemos otras discusiones, como es el rol de género o mil otras cosas, que cada país, su cultura, su historia tienen distintos. Y creo que hay más sensibilidad. Como marca lo tienes que tener, porque si no, no conectas. Y hoy cada vez más, y especialmente en lujo, las conexiones son 100% emocionales, no son racionales. Y creo que también el tema importante que a nosotros localmente nos hizo voltear a ver es, o sea, ¿por qué no nos fue tan mal en la pandemia? Porque nos dimos cuenta que tenemos un cliente muy fiel a la marca. Entonces, creo que a veces como marca volteamos a ver a quién más traigo y me pierdo ese customer journey, me pierdo ese cliente que ya tengo para retenerlo. Entonces creo que también la pandemia nos hizo replantear no me debo de enfocar únicamente en cómo atraer nuevos clientes, me tengo que enfocar en realmente generar lo que decías, una experiencia extraordinaria en todos los puntos de contacto. Si ya tengo a mi cliente, cómo realmente dejo que lo atraigo y más bien lo retengo en lugar de estar pensando en atraer nuevos, ¿no? Y eso es lo que nos ayudó. Nuestro cliente se volvió pues muy fiel a la marca y más bien nos enfocamos a ver cómo cuidamos a esos clientes y cómo los retenemos. Tú hablabas como de los puntos de contacto, ¿no? Con el cliente. ¿Cómo logras trasladar toda esta experiencia a nuevos entornos? Y a nuevos puntos de contacto, y esto evidentemente me lleva al punto de la digitalización, ¿no? Que creo que eso, de alguna manera, esa fue pues la respuesta o el camino para mantener esta relación o esta comunicación con el cliente. Algunas marcas estaban más preparadas, habían dado pasos, estaban más avanzadas que otras, pero tuvieron que reaccionar y tal vez esta fue la manera. Entonces, no sé si me pudieran compartir algo respecto a esto, ¿no? Y también un poco, pues, hacia dónde va la digitalización. Sin duda, bueno, hablamos de la sustentabilidad y creo que la digitalización es el segundo fenómeno más fuerte que se generó con la pandemia. Muchas marcas ya iban muy avanzadas en este tema. En tema, por ejemplo, bueno, yo me salí de la industria de belleza y ahora voy regresando y creo que ha sido el principal cambio que he visto, ¿no? De que sabemos que a partir de, creo que 2025, más del 50% de los consumidores de lujo van a ser estos Gen Z, bueno, y millennials, que buscan estas experiencias digitales, ¿no? O sea, más allá de solo comprar un producto en línea, van mucho más allá, ¿no? De tener estas experiencias digitales hasta en el metaverso. Entonces, esto nos abre realmente un panorama enorme, formas de experimentar y nuevas formas de conectar con el cliente, que ha sido realmente una fortuna durante la pandemia tener estos canales de comunicación, ¿no? Porque si no había visto cómo ha habido este desarrollo digital, las redes sociales, realmente no sé cómo hubiéramos hecho para mantener como esta conexión. Hubiera sido imposible, o sea, por supuesto eso nunca va a sustituir toda la parte, pues, de retail, ¿no? De interactuar en un punto de venta, pero más bien es una oportunidad, ¿no? De ampliar realmente las formas y las oportunidades de conectar con tu cliente, ¿no? Y de enriquecer al final todo su journey completo con tu marca. Claro, porque eso a lo mejor nosotros que lo compartimos no es tema de ustedes, pero el tema de ir a una tienda y querer probar un color, oler una fragancia, no se podía. Pero más que de la necesidad también, ¿quién está dictando la industria del lujo? Es la generación Millennial y Gen Z, que ya son digitales nativos. Entonces, tú nos diste un dato interesante, ¿no? De 50% de Gen Z, 2025, Bain & Company también estima 70% de la industria de lujo que sea millennial en Gen Z. El poder de la definición de la industria está en esto, ¿no? Y si las empresas no se atentan más allá de la necesidad, sino que de un consumidor que nace así. Al final de cuentas, son estas generaciones nuevas y jóvenes, nativas digitales, que van a seguir manteniendo las marcas de lujo.
y ahí están sus intereses, ¿no? En la esfera digital, en la realidad virtual, en la realidad aumentada, en todas estas herramientas que por más de ciencia ficción, insisto, que puedan parecer, en unos años, pocos, van a ser los medios que muevan todos estos negocios y todas estas marcas. Entonces, ahí también me gustaría saber cuáles son sus perspectivas respecto a la incursión en estos terrenos. Nosotros creo que como marcas tratamos de sí arriesgarnos en algunos temas. Lo hicimos en Fórmula 1, cuando fue en Miami hubo un FTE específico dentro de Fórmula 1, pero creo que es esa manera de corres un riesgo siempre y cuando ya sepas que es algo que viene y que es seguro para el cliente. O sea, creo que el objetivo de no tomar riesgos es cuidar a nuestros clientes. O sea, está más en la vida de no quiero ofrecer algo que no le pueda cumplir a mi cliente, ¿no? Entonces nosotros decimos, a nivel global se hizo en Fórmula 1 en Miami. Ahorita es bastante controlado, justo para no poder o no cometer un error que pueda perjudicar a nuestros clientes, ¿no? Okay. En el día a día, y ustedes que están como más inmersas en esto, sobre todo, como ¿cuál es el termómetro tal vez que ustedes tienen de este tema? No sé. O sea, sí, creo que un poco también, o sea, sí, a lo mejor somos un poco también conservadores, ¿no? En eso, creo que como dice Talía, que tiene mucha razón, no vas a prometer algo que no vas a poder cumplir, ¿no? A tu consumidor. Creo que, y como dice Ceci, creo que dimos un salto tan grande en la digitalización en este momento de pandemia que no sé si el plan ahorita es, ¿no?, llegar ahí o acabar de cumplir con esta promesa más bien de la digitalización, del e-commerce perfecto, de los try-ons perfectos, ¿no?, de la promesa de la compra, como dice Andrea, de querer, ¿no?, de que ya la mayoría son el 65% sin tarjeta, o sea, te habla de otro perfil de cliente. Entonces, no sé si estamos todavía como pensando en eso o estamos tratando todavía de cumplir con esta parte, porque digo, al final, por lo menos para nosotros, el tema del e-commerce, al ser una marca de lujo, tiene que ser un e-commerce de lujo. Entonces, también hay que llegar ahí, ¿no? Porque no puede ser un e-commerce que te dejan un paquete en la puerta tirado. Entonces, hay que encontrar esa forma, ¿no?, que al consumidor final no le represente un costo, pero que sí le están un servicio de lujo. Creo que nadie tenemos muy claro. No, ¿verdad? No, o sea, la conclusión es Pedro, paso la pregunta. Pero lo que sí existe como una necesidad nata es que el proceso de compra sea conveniente, y es ahí donde entra estos nuevos recursos tecnológicos, ¿no? Yo creo que ahora estamos en prueba y error. Sí. Antes de pasar al plato fuerte, no quiero dejar pasar la oportunidad de esto que acabas de comentar. Nadie al día de hoy tiene las respuestas absolutas. Y es justo, creo, como una estrategia de prueba y error, ¿no? Y eso es, a final de cuentas, algo que me parece interesantísimo, porque nos estamos de algún modo enfrentando a lo desconocido. Y algo que cambia y revoluciona muchas veces más rápido de lo que podemos reaccionar. Eso me parece increíble, ¿no? O sea, increíble que lo podamos decir así, porque, pues, a final de cuentas, tampoco somos adivinos, ¿no? Y evidentemente estamos pendientes de tendencias, de qué está pasando, de hacia dónde se está moviendo el mundo, pero puede llegar una pandemia y puede cambiar absolutamente los planes y las reglas. Y a partir de ahí tenemos todos que reiniciar, reinventarnos y seguir avanzando. Bueno, yo creo que después de este maravilloso filete de atún, el siguiente punto que quisiera traer a discusión es: ¿puede el consumo de lujo, de marcas de lujo, ser consciente? Que ya lo hemos comentado antes. Y
y me gustaría profundizar un poco en esta idea. ¿De qué manera el consumo de lujo se hace cada vez más consciente? Todo este tema de conciencia social, de verdad que a una generación la atrapó, que como ya no puedes traerle un producto caro, divino, si no está comprometido con el medio ambiente. Entonces para nosotros sí fue como un aprendizaje que ahí estamos y creo que es un punto de partida y a partir, o sea, ahí vendremos como ya el resto de todo lo que haremos, ¿no? Entonces... Creo que es ser congruentes con la marca y ser congruentes con lo que la marca ofrece al consumidor. Tienes que cuidar absolutamente toda la cadena de producción, tienes que cuidar los materiales, o sea, a mí me sorprendió con este cambio de estrategia que les platicaba hace un momento de hablar de electromovilidad, pero no solamente eso, sino tenemos que ser completamente congruentes de tener una producción libre de CO2. Pero nada más de eso, el 85% de los materiales tiene que venir de redes del mar o botellas PET. O sea, no nada más te traigo un auto eléctrico que después va a ser un problema, ¿no? Sino te traigo un auto eléctrico, te tengo un programa o desarrollo un programa para qué hacer con la vida de las baterías. O sea, no nada más lo pienso en tener el producto, sino en ser congruente en absolutamente todo el momento, la producción. Es tan interesante porque nosotros hacemos una encuesta global que se llama Amex Trendex y casi 90%, si no me acuerdo, era como 88% de los encuestados dijeron que sí, hoy son más fieles y deciden una marca por sus prácticas ecológicas, ambientales o sociales. En el lujo sí puede ser consciente. Sí. Y lo que me parece muy interesante a mí es que es una responsabilidad compartida, porque no es solo que el consumidor te dice, sí, quiero consumir un producto más sustentable o más responsable, pero sí realmente pesa, como dices en la decisión de compra, es como, si no lo es, no lo voy a consumir, porque mi compromiso es viajar sustentable o mi rutina de belleza tiene que ser sustentable, no puede tener como un impacto negativo en el planeta. Y a la par las marcas, de igual forma, lo que me parece muy interesante es ya al momento de crear, de hacer una estrategia de negocios, no es solo cuánto voy a vender con ese producto, ¿no? O qué tal va a funcionar, es cuál sería mi huella en el planeta si lanzo este producto. De ambos lados, tanto consumidor como marca, nos comprometemos a crear un lujo más consciente. Voy a tomar un dato también de este estudio de Amex Trendex, porque ya también comentamos esto, pero en algún momento en estas encuestas uno de los resultados es que el 88% de las personas encuestadas aseguró que viajar los ayudaba con temas de salud mental, ¿no? O sea, a mejorar la salud mental, de cómo desde sus respectivas trincheras, moda, belleza, servicios financieros, automotriz, se está fomentando el que la gente tenga un mayor acceso a un bienestar. Creo que el lujo, en algún momento compartimos este momento donde el lujo ya es más relacional, ¿no? Y ahí entra todo lo que estamos discutiendo toda esta noche, relacional, de qué es importante para las relaciones y este impacto que tú quieres dejar en tu vida, en tu legado, en este mundo. Y pensando más adelante, yo creo que también el bienestar y el lujo se va a definir por la libertad de ser quien eres, la libertad de pensar como quieres, la libertad de poder despender de sus lujos de la manera, de la forma y donde quieres. Ya no hay más un patrón. Sí. Es más hacia experiencias, ¿no? Hacia cosas que te vayan a hacer sentir mejor, ¿no? Que vayan a contribuir a tu bienestar. Leí también por ahí un dato interesante que 75% de los Gen Z prefieren las experiencias sobre las cosas materiales. Entonces realmente es un driver muy importante, ¿no? De que yo consumo algo para sentirme mejor. Esto tiene mucho que ver con que también otro dato que encontré es que las categorías de hoteles de lujo y de experiencias gastronómicas de lujo son dos grandes motivaciones para los consumidores de lujo. ¿Cuál es el impacto que se está teniendo
en el tema de viajes y de gastronomía en el mundo del lujo. Hay una evolución también en su propuesta de valor dentro de la gastronomía, dentro de los viajes que te hacen hacer esta introspección, donde hacen llevar a este lugar de bienestar. Yo creo que esto es una tendencia que regresó y se queda, obviamente por la demanda ahora exacerbada que tenemos. Hoy en día no es cierto que tú vas a algún lugar y tu prioridad ahora no es poder degustar de algo local. Eso es el lujo, es este descubrimiento, esta aventura. En viajes también, hasta si piensas en las cadenas de hoteles, en México, para pensar, las grandes cadenas de hoteles de lujo también están adaptando su propuesta de valor, su arquitectura, o sea, ya no es más padronizado. Este tema de los viajes también, regresé hace poquito de un foro de viajes de lujo y ahí escuché una frase que me pareció muy interesante y de la cual me gustaría que me compartieran sus impresiones. Y era algo así como, el lujo es único, hecho a medida, personal, pero no tiene que ser llamativo. Puede serlo, pero no tiene que serlo, ¿no? Creo que de muchas maneras resume como, o toca muchos puntos de que el lujo también puede ser distinto para cada quien, ¿no? Tal vez partiendo un poco de esa idea. Y tal vez lo interesante sería saber si esto aplica a sus respectivas líneas de negocio y si sí, tal vez de qué manera. Yo creo que al final lujo es escasez de algo, no es esta exclusividad. Y a cada uno, dependiendo de nuestro estilo de vida o de nuestros valores, esta escasez de algo va a ser en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo diría, yo coincido. En el tema belleza, hospitalidad, industria automotriz, ¿qué tanto aplica esto? Creo que hoy no soy gran referencia, pero... No somos, exacto, no sí. somos. Pero, o sea, creo que el cliente ya no busca lo shining, sino busca, o sea, creo que en algún momento se pudo haber malinterpretado el diamante gigante y lo llamativo gigante para que fuera lujo. Rojo. Y, exacto, ajá, para que eso fuera lujo. Y realmente no. Realmente hay lujo que ni se nota que es, o que no está hecho tanto para demostrar, sino es como una satisfacción más personal, ¿no? Exacto, es un lujo para ti, es lo que tú necesitas. Y creo que va muy de la mano, como lo decías, el tema de la personalización. Para mí es como la clave del lujo, ¿no? O sea, realmente el servicio que te voy a ofrecer a ti tiene que ser diferente al que te voy a ofrecer a ti en el sentido de personalización. Obviamente a nivel de estándares tiene que ser pues el mismo nivel, ¿no? Un servicio elevado, de calidad, cálido, pero lo tengo que hacer único para ti, ¿no? De acuerdo a tus preferencias, de acuerdo a cómo te sientes o de acuerdo a cómo te quieres sentir, ¿no? O sea, para mí esa es la clave del lujo, o sea, que sea como personal y único. No quiero dejar pasar la oportunidad de que las tengo en esta mesa para hablar del lujo hecho en México. Porque evidentemente tenemos Francia como un referente del lujo, Alemania como un referente de lujo, Estados Unidos como un referente de lujo, pero en México evidentemente hay un consumidor de lujo, pero también hay una oferta de lujo hecha en México. Además, creo que México está viviendo un gran momento de exposure hacia el mundo y entonces, ¿en dónde consideran que está el lujo con sello mexicano? Nosotros hacemos una producción de auto en México. Nuestra GLB está hecha en México y es importante ver que un auto con estructura alemana, una infraestructura alemana, con una, pues evidentemente cuidando mucho la calidad, voltea a ver un mercado como México para darle las manos y que pueda crear un auto
de relevancia para el mercado, no nada más para México, sino internacionalmente. Creo que voltear a ver a México en términos de producción me parece bastante orgulloso y creo que deberíamos de a veces voltear a ver y darnos esas palmaditas de creo que lo estamos haciendo muy bien y creo que lo podemos hacer mucho mejor todavía, ¿no? La hospitalidad, yo que no soy de acá y es algo que no he probado en ningún otro lugar, es la hospitalidad, este servicio, que eso es lo que define la industria también del lujo, ¿no? Es este servicio, esa personalización, esto de ir más allá de lo que tú esperas, estas sorpresas, estos surprise and delight, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, mis clientes Centurion esperan. Es como que ya el pase, ya sé, yo puedo pagar. O sea, que es como que no, es como que ay, me sorprendiste. En la industria de belleza, por supuesto que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Ese contacto, esa experiencia que tú ofreces, como tú vas más allá para sorprenderlo y darle como este servicio a la medida, conociendo a tu cliente, ¿no? Lo que le gusta, lo que le apasiona, lo que le mueve. Eso es lo que hace la diferencia. Y México en esa parte sí creo que es un referente mundial en este tema de hospitalidad. Como nota final, ya hablamos un poco de definiciones de lujo. Más que preguntarles cuál es su definición personal de lujo, a mí lo que me gustaría saber es, personalmente, ustedes con qué asocian el lujo. Yo creo que mencioné antes, yo creo que es algo altamente deseable y normalmente algo que es escaso y que tú lo valoras. Y entonces tú das prioridad a esto, o sea, te hace sentir bien, cualquier que sea esta expresión, sea material o inmaterial. Creo que tiene más que ver con eso para mí personalmente. Yo creo que para mí es algo que te genera deseo o ese sentimiento de desear algo, pero que al mismo tiempo es único, por lo tanto te sigue generando ese deseo porque es único y es personal y no es algo, o sea, creo que es esa línea entre premium y luxury donde lujo sabes que nada más va a ser para ti y que te va a satisfacer a ti, ¿no? Y yo creo que cambió mucho, ¿no? Volviendo al principio de la conversación, ¿no? De la pandemia, como que todos valoramos otras cosas, ¿no? Que cuánto tiempo teníamos sin valorar el lujo de pasar tiempo más con tu familia, ¿no? Que fue como algo a la fuerza, ¿no? De hacerlo con tu pareja, con tus mascotas, las gentes que tienen hijos, de ver a sus hijos estudiando, o sea, creo que le dimos, digo, a pesar de que la vida ahora tiene que seguir y tenemos que volver un poco a donde estábamos antes, pues porque el mundo y la economía y todo, pero pues el tema de la salud, el tema de, ¿no? Del tiempo en casa, cuánta, ¿no? Gente volvió a apreciar el tema de las plantas, el tema de cocinar y que son de decoración, que son temas de lujo, ¿no? Al final, o sea, eso es porque es, digo, el lujo del tiempo, el lujo de darte a ti, el lujo, ¿no? De satisfacción, de momentos únicos con, ¿no? Con la familia. Creo que es único, pero yo creo que sí cambió a raíz de estos años. Sí, como justo valorar las cosas más sencillas, ¿no? O sea, hasta tomarse una copa de vino con buenos amigos, sin tener prisa de nada, pero toda la noche adelante para platicar y reencontrarse. Y de nuevo, mil gracias por aceptar esta invitación, por estar hoy en este lugar, por dedicarnos estas horas de su valioso tiempo para tener esta charla. De nuevo le quiero dar las gracias al Hotel Casa Polanco por habernos abierto las puertas, por servirnos una cena deliciosa, por hacer todo lo posible para que estuviéramos cómodos y logísticamente pudiéramos llevar a cabo esto. Y también a todo el equipo involucrado de producción, de video, de audio, de maquillaje y demás. Espero tener el gusto nuevamente de sentarnos en una mesa con ustedes 4 y que esta mesa crezca y que seamos 8 o que seamos 10 la siguiente ocasión. Y pues muchas gracias a toda la gente que vea esta conversación y que se sume y que después nos comparta sus impresiones y comentarios. Mil gracias por estar aquí. Buenas noches a todos y hasta la próxima mesa redonda de Life and Style. Gracias.